Buenas tardes. La Biblioteca Nacional de España presenta hoy la segunda de las conferencias programadas alrededor de la exposición Jazz en la Biblioteca Nacional de España, que se exhibe actualmente en la Sala Hipóstila, a escasos metros de este auditorio donde estamos y que supongo que habrán tenido ocasión de visitar. La exposición ha sido comisariada por Jorge García García y muestra, según sus propias palabras, algunos de los documentos donde se recogen mejor las huellas que el jazz y los estilos musicales que le precedieron han ido dejando en nuestra cultura. Hoy contamos con la presencia de un gran experto en jazz, Jordi Suñol, que compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia tan valiosos de esta música desde una perspectiva cronológica en su conferencia El Jazz visto desde dentro, 40 años de música y músicos. Para presentarles a Jordi les hablará a continuación Juan García de Cubas, experto también en jazz e integrante del equipo Lo Otro, que colabora con nosotros en la organización del ciclo. El martes de la semana que viene tenemos otra conferencia a cargo de Chema García Martínez y a partir de febrero, el día 12, comienza el ciclo de conciertos, ni más ni menos que con Jorge Pardo, que ha sido nombrado recientemente por la Academia Francesa de la Música mejor músico de jazz europeo y que es la primera vez que recae en un español. Juan, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia aquí a la Biblioteca Nacional. El martes pasado, a estas horas, estábamos iniciando este ciclo con la colaboración de CIFU. Hizo una conferencia maravillosa en la que todos disfrutamos y una vez más aprendimos un montón de cosas. El otro día decía que empezábamos este ciclo por donde había que empezar. Podíamos haber empezado también por donde vamos a continuar hoy. Como ha citado Miguel Miranda, hoy está aquí con nosotros Jordi Suñol, un personaje que tiene mucho que ver con la historia del jazz en este país y en Europa, como vamos a ver a continuación. Le hemos traído por muchas razones. Una de ellas, quizá la más fundamental, es para que nos hable de intimidades, de esas que se pueden contar y que tienen que ver con su relación estrecha y su convivencia con grandes músicos de la historia del jazz internacional. El otro día CIFU, cuando nos hablaba sobre los elementos y sobre los ingredientes del jazz, nos hablaba de cuestiones personales, como son la formación del sonido, el fraseo, la improvisación. Probablemente el jazz sea la música donde más tiene que ver la personalidad del artista y donde más se trasluce a la hora de hacer su trabajo. En ese sentido, el conocer a los personajes suele aportar información que a veces en la música no está. Muchos de nosotros, lógicamente, hemos tenido oportunidad en alguna ocasión de conocer un músico, pero lo habitual es no hacerlo, ¿no? Es quedarnos con su música y tener algunas pistas de lo que es su personalidad. Hoy Jordi precisamente nos va a hablar de eso, ¿no? De personalidades y de experiencias personales con músicos. La historia de Jordi empieza con el jazz, empieza en su adolescencia. Él rondaba el Hot Club de Barcelona y por sus conocimientos de inglés atípicos entre los españoles de aquella época, pues hizo un sitio notable y empezó a colaborar en la organización de conciertos. En aquella época, estamos hablando de los años 50, tuvo la oportunidad de conocer directamente a Count Basie, a Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson. En los años 70 empezó a organizar giras con músicos en España, festivales, y ya en los 80 deja su profesión porque es ingeniero industrial, deja su profesión para dedicarse a su pasión, que es la música de jazz. A partir de ahí, en los años 80, crea la empresa Jazz Production, en la que mueve artistas internacionales por todo el continente europeo. Artistas como Kenny Barron, como Phil Woods, Hank Jones, Tommy Flanagan, Roy Hargrove, infinidad de ellos. Quería agradecerle desde aquí su generosa participación a este ciclo y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuando la Biblioteca Nacional y Juan García
cometieron la imprudencia de invitarme a dar una charla, me sorprendí mucho. Pero me sorprendo más de ver que ha venido alguien, que ha venido mucha gente, ¿no? Es sorprendente que alguien tenga interés en que un señor de 64 años les cuente historietas de hace muchos años. Pero bueno, ya que están aquí, pues vamos a intentar explicar algo que les pueda interesar. Esto se presenta como conferencia. Si me permiten, le cambiaré el nombre porque yo no tengo ninguna madera de conferenciante. Sí soy bastante charlatán, de manera que le vamos a llamar charla y creo que quedaremos todos más a gusto, por lo menos yo. Vaya. La creación artística, sea música, pintura, literatura, cualquier forma de creación artística, siempre tiene dos vertientes. Está el artista, el señor que escribe libros, pinta cuadros o toca el saxofón, y está el que escucha esa música, lee ese libro o contempla la pintura. Lo curioso es que estos dos mundos, muy a menudo, no solo no se solapan, sino que suelen ser divergentes. Y un poco lo que intentaré dar en esta charlita es la visión del creador, del creativo, o de la persona que está alrededor del creativo. Porque muchas veces yo conozco, pues, por mi profesión y por mi afición, a centenares de aficionados al jazz. Lo que ocurre es que desde el prisma de los músicos y de la gente de la profesión, esos aficionados al jazz son como mínimo, muy a menudo, raritos. Son gente que no se sabe exactamente por qué están enamorados de esta música, y lo están, pero muy a menudo nos parece a la gente profesional, a los músicos y a los que los rodeamos, que no se han enterado mucho de qué va esto. Y esta es una situación que a mí me ha gustado siempre intentar paliar, ¿no? De acercar al consumidor del producto artístico al creador del producto artístico. Ahí está mi pequeño rol, ¿no? Entre las dos cosas. El señor que escucha música o ve una exposición de pintura siempre tiene una opinión. Todo el mundo está perfectamente capacitado para tener opiniones. Y cuando alguien escucha un disco de Thelonious Monk o de Louis Armstrong o de Charlie Parker o de cualquier artista de jazz, pues fácilmente tiene una opinión. Pero mi amigo Enrique Bolado, que es un intelectual de primera división cántabro, dice, es que hay una gran diferencia entre tener opinión y tener criterio. La gente a menudo lo confunde. Y esa es una gran verdad. Opinión, todo el mundo tiene una. Criterio profundo sobre lo que pasa con esta música, ya no tanto. Y con la pintura lo mismo, y con la literatura lo mismo. Tanto, pues, un poco esta conferencia, como le llaman, va a basar o intentar transmitirles un poco esa dualidad, ¿no? ese punto entre las dos cosas. Son, de hecho, más de 40 años de dar vueltas por el mundo acompañando a los músicos, intentando ayudarles, servirles y también ayudar y servir a la gente que venía a escucharlos. Y claro, en 40 años pasan muchas cosas. No es que yo tenga ninguna importancia ni haya contribuido en nada, simplemente he tenido la suerte de estar ahí y ver cosas y enterarme de cosas que la gente habitualmente que se sienta en un teatro o en una sala de conciertos o en un club a escuchar a un músico, pues esto no tienen ocasión de verlo o de entenderlo. Les voy a hacer un pequeño resumen de los pasos que vamos a dar en esta pequeña charlita para que de alguna forma estén preparados y si alguno de ustedes pues ya se quiere ir, pues ya se puede ir ahora, ¿no? Ahora, luego, si no les gusta, no me pidan responsabilidades, ¿eh? La cosa va a empezar y lo que va a durar un poquito más es un poco mi historia. No es que mi historia por sí tenga ninguna importancia, pero sí lo tiene en el sentido de que es un retrato, un espejo de lo que yo he visto. Y ahí está la importancia, no soy yo, es lo que yo he visto. Luego intentaré dar una pincelada, una idea de lo que, en mi opinión, ha pasado con esa evolución, cómo han cambiado los músicos en esos 40 y tantos años, cómo han cambiado todo el negocio alrededor de la música, cómo han cambiado los medios, los críticos, los programadores
y dar también al final una pincelada de lo que, en mi opinión, está pasando con el jazz ahora y hacia dónde va el jazz en el futuro. Vamos pues a empezar con un poquito de historia. Cuando yo tenía unos entre 7 u 8 años, mi padre, que era muy aficionado al fútbol, pero a quien la música no le interesaba nada, tenía una peña de estas que se reúnen a discutir las jugadas de penaltis y todas estas cosas en un bar que era cafetería, bar y lo que entonces se llamaba sala de fiestas, que es un híbrido entre el cabaret, la sala de baile y tal, que ha desaparecido como fenómeno, pero que en esa época tenía mucho éxito. Este local se llamaba El Rigat y está instalado en lo que hoy es el mausoleo de Maruja Torres. No sé si saben que Maruja Torres dice que cuando se muera quieren que la incineren y esparzan sus cenizas por el Corte Inglés, que es donde ha pasado los mejores momentos de su vida. Pues ese local estaba en el actual edificio del Corte Inglés en la Plaza Cataluña de Barcelona. Por eso le llamo yo el mausoleo de Maruja Torres. En ese local mi padre tenía esa peña de aficionados al fútbol, donde se discutían jugadas, se hablaba de los árbitros, todas estas cosas, pero en la parte de atrás había esa sala de fiestas, a la cual obviamente un niño de 7 o 10 años no tenía acceso de ningún tipo, pero como la peña de mi padre se reunía por las tardes, a las 3, a las 4 de la tarde, yo descubrí muy pronto que en ese local, por las tardes ensayaban las orquestas. Y a finales de los años 50 en Barcelona hubo un gran boom de afición a escuchar y bailar música de tipo afrocubano, que se llamaba en esa época, aunque la mayoría de los grupos no eran cubanos, sino que eran puertorriqueños. Y por ahí pasaron un montón de orquestas, que luego en papeles he visto los nombres, yo en aquella época, imagínense, con 8 o 9 años, pues qué puedo saber yo. Pero sí que recuerdo que, como ensayaban, yo me escapaba de la mesa donde discutían durante horas sobre los árbitros y todas estas cosas, eso no me interesaba para nada, y iba a los ensayos a escuchar a los músicos, que eran músicos todos ellos con conocimiento de música afrocubana, pero también con conocimiento de música afroamericana, o sea, con conocimiento sobre el jazz. Y esta es la primera impresión, el primer recuerdo que yo guardo de contacto directo con la música y con los músicos. Evidentemente me echaron de la sala muchas veces, pero algo debió pasar ahí, no sé por qué, porque en esa época en el colegio, en el mismo año o un año siguiente, yo tenía mi amiguito del colegio, era Pau Maragall. Pau Maragall era el hermano menor del que fue presidente de la Generalidad y alcalde de Barcelona. Su familia era una familia de un altísimo nivel intelectual y en esa familia tenían una copia de la famosa autobiografía musical de Louis Armstrong, que se publicó en Estados Unidos y que el padre Maragall trajo. Y un día tuve ocasión de escuchar ese disco, que lo estaba escuchando el hermano mayor, que por cierto es pintor. Y allí se acabó todo. Ese fue el principio del final, porque yo, que no entendía nada, que no sabía, ni tan solo identificaba aquello como jazz, pero aquello me gustó. Aquello fue algo que me gustó. Y cada vez que iba a casa de los Maragall me hacía poner el disco aquel, porque a mí aquel disco me gustaba mucho. Insisto, yo no sabía ni lo que era una trompeta ni lo que era el jazz, pero aquello me gustaba mucho. A partir de ahí, recuerdo que siempre que podía encontrar algo que se pareciese, pues procuraba escucharlo. Y todo esto funcionó durante mi época del bachiller hasta que tuve ya un mínimo de edad como para poder salir alguna tarde, alguna noche, solo. Y conocí en mi época de preuniversitario a otro personaje que fue crucial, que se llama Víctor Amand. Víctor Amand ustedes no lo conocerán, pero podía haber sido uno de los más grandes músicos de jazz de este país. Su familia era de origen austriaco, era también una familia de muy buena posición, y Víctor Amand, en una época en que teníamos 16 años, tenía ya discos de jazz importantes. En su casa descubrí la música de Bud Powell, descubrí la música de Thelonious Monk, de Charlie Parker, y a partir de ahí es cuando empecé, yo tendría en esa época 16 años, empecé a buscar y comprar discos. Nuestro origen para comprar discos, para poder enterarnos de qué iba este asunto, al principio eran los marineros de la flota americana que recalaban en el puerto de Barcelona. En esa época conseguir discos americanos de jazz era prácticamente imposible.
Era muy difícil, sobre todo para un chaval estudiante que no tenía un duro en el bolsillo, ¿no? Y solíamos ir cuando llegaban los barcos de la Sexta Flota, al puerto de Barcelona, a pedirles a los marinos negros que bajaban si tenían discos para vender. Y compraban los discos con los ahorros que teníamos. Muchos de estos discos todavía los tengo, hechos polvo, naturalmente, pero bueno, es un recuerdo de la época, ¿no? Más tarde empecé a conectar con otros aficionados, a otros chavales de 16, 17 años que tenían interés en esa música. Y Víctor Amán empezó la carrera de ingeniero conmigo y desde entonces formamos un tándem a la búsqueda y captura del disco de jazz. Inclusive hicimos unos pocos pinitos como músicos. Sobre esta época conocí también a la familia Gili, de arquitectos de Barcelona, que fue, digamos, la primera persona que realmente tenía conocimiento profundo de esta música y que enseñaba a sus hijos y a los que nos queríamos apuntar lo que era realmente la esencia de esta música. Este personaje, Joaquín Gili, fue para mí un personaje crucial porque me enseñó todos los principios de todo este asunto. Y aunque Gili era de filiación panasieísta, muy ligado a los conceptos muy tradicionales del jazz más tradicional que defendía este crítico francés, Hugues Panassier, pues no es mal principio, porque uno a través de él aprendió a valorar a Louis Armstrong, a Duke Ellington, a Art Tatum, a Teddy Wilson, a Lester Young, Coleman Hawkins, y eso no tiene nada de malo. Luego ya aprendimos a valorar otros músicos y a conocer otras formas de música, pero en esa época esto era interesante. Era interesante y nos formó a mí y a toda una generación que, gracias a Dios, seguimos siendo amigos, mucho en ese conocimiento, en las bases de esta música. Los siguientes pasos me llevaron a ir a conciertos. Entonces empecé a ir a conciertos. Yo creo que hasta hace poco creía que empecé a ir a conciertos en el año 65, pero parece que fue un poco antes, porque me regaló un compañero un programa de un concierto que recuerdo haber visto, aunque tengo muy poca conciencia, pero lo recuerdo haber visto, donde fuimos a ver a Charlie Shavers, el trompetista, famoso trompetista, porque actuaba como trompetista en la orquesta de Tommy Dorsey, que acompañaba a Frank Sinatra Jr. Pero el primer concierto de jazz realmente de categoría que vi fue a Coleman Hawkins en el Palacio de Música en Barcelona, con un grupo que era extraordinario, con Harry Sweet Edison a la trompeta, Sir Charles Thompson al piano, Jimmy Woody a la batería y Jimmy Woody al contrabajo y Joe Jones a la batería. En esta época, mi padre, que era un hombre muy inteligente, había insistido desde que yo era un niño a que estudiase inglés. Yo fui a clases de inglés desde los 6 años y en esa época pues, yo podía ya comunicarme con los músicos y a partir de entonces me dediqué a ir a todos los conciertos que podía. Me parecía algo excepcional. Pedía autógrafos a los músicos y hablaba con ellos. Y la gente del Hot Club, que en esa época pues eran gente que debían tener como 40 o 50 años, pero que a mí me parecían viejísimos, pues debieron de verme pulular por ahí todo el tiempo detrás de los músicos, un autógrafo del disco y tal. Y al final yo creo que me convertí como un poco parte del mobiliario. Entonces, ¿cuál sería mi sorpresa cuando en el año 67, me parece que debería ser el 67, Alfredo Papo, que me tenía muy visto, pero que no sabía ni quién era, me dijo, oye, tú que hablas inglés y tal, ¿no nos podrías ayudar? Y yo dije, ¿ayudar? ¿Y qué quiere que ayude yo? Y Papo me dijo, no, pues necesitamos a alguien que hable inglés bien como tú, pues para ir a buscar a los músicos al tren, porque en esa época el aeropuerto no existía, no sí existía, pero los músicos venían por tren, pues se ocupe un poco de ellos, les acompaña al hotel y se preocupe de si necesitan una bebida, una toalla. Y yo le pregunté a Papo, sí, pero diga, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto tengo que pagar? Y Papo me dijo, no hay que pagar nada, esto lo haces y ya está. Y yo, si no hay que pagar nada, claro, naturalmente. Y eso fue mi principio como persona ligada a los músicos. Entonces, a partir de ahí, como formaba parte, aunque fuese el chico de los recados, porque es lo que era, literalmente era el chico de los recados, lo que en inglés se conoce como el go for the towels, go for the water, vaya a buscar esto, vaya a buscar lo otro. Pero claro, el contacto era el más importante, era el de estar con el artista y aprender directamente de la fuente, no del crítico especialista que escribe
la reseña al día siguiente, no del superaficionado, superespecialista que tiene opiniones esotéricas sobre qué quería decir el músico cuando tocó el acorde de la bemol, sino el músico que está ahí tocando y es el que crea toda esta historia. Recuerdo que en el año 67 actuaron en Madrid y en Barcelona Ella Fitzgerald acompañada por la orquesta de Duke Ellington. Y yo en esa época tenía 19 años y claro, para mí el acontecimiento de mi vida. O sea, Ella Fitzgerald con la orquesta de Duke Ellington. Esto no se va a volver a ver nunca más, porque los conciertos que habían en España eran uno cada no se sabe cuándo. Y claro, pues yo me fui a comprar mi entrada. Obviamente, aunque trabajaba en la organización de conciertos con el Hot Club, ese concierto no lo presentaba el Hot Club y por tanto había que comprar entrada. Y claro, naturalmente como estudiante pues de gallinero. Y luego intentaba infiltrarme por detrás de los escenarios para hablar con los músicos. Recuerdo que cogí una gripe furiosa, con 40 y pico de fiebre, y mi madre me encerró en casa y no me dejó salir. Estuve 3 semanas sin hablarle, porque para mí la opción de poder ver a la orquesta de Duke Ellington y a Ella Fitzgerald era una opción única. Entonces, ¿quién me iba a decir que apenas 2 años después, cuando ya estaba a fondo metido con el Hot Club y el Hot Club trajo a Duke Ellington a actuar a Barcelona para dar conciertos en la Basílica de Santa María del Mar de música sacra y para dar también un concierto de jazz, pues pude estar ahí y ayudarle. Esa es la primera, digamos, responsabilidad de nivel que yo he tenido en mi vida semiprofesional. Porque aunque la orquesta tenía su road manager, naturalmente, Bob Jones, que era un road manager muy profesional y muy bueno, claro, necesitaban a alguien que hablase español e inglés para comunicarse, porque la mayor parte de road managers americanos no hablaban nada. Y un poco me convertí en el road manager 5 o 7, no se sabe exactamente cuál, para ayudar. Ayudar a cosas curiosas, ¿no? Esto ahora entraremos en el terreno de las cosas que la gente no sabe. Duke Ellington era un personaje muy curioso, que tenía unos hábitos de comidas y de vida muy curiosos. Yo era el encargado de que siempre tuviese su Coca-Cola con azúcar. Tenía una caja de Coca-Colas, en botella naturalmente en la época, y una caja de terrones de azúcar, y mezclaba la Coca-Cola, como si fuese poco dulce, con azúcar. Me acuerdo que hacía mucha espuma aquello. Y aquel hombre se debía beber como 7 u 8 Coca-Colas con azúcar por cada concierto. Entonces, el otro problema que tenía Duke Ellington es que había que convencer a la gente del hotel de que ese señor solamente tomaba para cenar todas las noches una cosa, que era un steak, un entrecot de carne bien pasado, acompañado de agua caliente. No té ni café, agua caliente. Y steak and hot water. Y eso es lo que había. Claro, en los hoteles, estaba en el Ritz, me acuerdo, el señor del hotel, pero oiga, ¿no toma nada más? No. Carne muy pasada y agua caliente. Pero ¿todas las noches igual? Sí, señor, todas las noches igual. Bueno, al final lo entendieron y así funcionó la cosa. Estos conciertos de Duke Ellington en el 69 me abrieron la puerta a conocer al primer equipo de músicos no importantes como Ellington, pero que después serían muy importantes en mi vida. En esa orquesta estaba el organista Wild Bill Davis, que luego tocó el día de mi boda, fue el organista de mi boda. Estaba Johnny Hodges, por poco tiempo, porque murió al año siguiente, pero tuve ocasión de conocerle. Estaba Cat Anderson, que se convirtió en un muy buen amigo mío. Y estaba sobre todo Harry Carney, el saxo barítono, que fue uno de los músicos que más me han ayudado en mis principios, que me presentó a un montón de gente de Harlem, de Nueva York, y que me ayudó mucho, una bellísima persona, que también murió al cabo de poco tiempo. A veces comento que esta situación para mí es comparable, hoy se lo comentaba una entrevistadora que me ha llamado para hacer una entrevista para Radio Madrid, que yo comparo esta situación de poder estar ya al lado de Duke Ellington mientras preparaba los ensayos, ayudar a llevar las toallas, todas esas cosas. Es como si hubiese tenido la ocasión de ir de juerga de copas con Mozart en la Viena de los 1800. Es una cosa que desde un punto de vista estadístico es altamente improbable. Ahora es el ingeniero el que habla. No es normal que un chaval de Barcelona que se crió la mitad de su vida, una tercera parte de su vida en un pueblo del Pirineo, tenga esa oportunidad.
Pero la tuve y creo que la supe aprovechar. No es fácil, pero pasa. Durante los siguientes años colaboré con el Hot Club, cada vez con más responsabilidades en la organización de conciertos. Esto fue extraordinario porque entre el año 68-69 y el año 75, el Hot Club de Barcelona para mí firmó una de las etapas más gloriosas del jazz en este país. Por el escenario del Festival de Barcelona pasó lo bueno y mejor de toda la historia del jazz. Desde los grupos ya muy clásicos como Milt Wagner, Joe Jones, Teddy Wilson, etc., a Earl Hines, la orquesta de Woody Herman, hasta los más modernos. En aquella época presentábamos a gente como Sun Ra, por ejemplo, o George Coleman, artistas que en aquella época eran prácticamente desconocidos. Es decir, el Hot Club, a pesar de que muchas veces se le tildó de ser demasiado conservador y tal, en realidad, en mi opinión, no fue así. Pero claro, todo esto me dio un bagaje de contactos con los músicos realmente excepcional y un bagaje de tipo humano, sobre todo. El caso es que esos años, para mí, como digo, fueron los años gloriosos del jazz y los que me han aportado más grandes recuerdos, más grandes situaciones divertidas también, pero los mejores recuerdos. Todo esto duró hasta el año 75, hasta la muerte de Franco. El Festival de Barcelona se celebra en noviembre, tradicionalmente, y en noviembre del 75 Franco agonizaba y el Festival de Jazz fue un desastre. No había gente, no iba nadie, no había público. La gente tenía miedo, estaba preocupada y el festival fue un desastre. Y fue el último año en que Pedro Casadevall, que era el mecenas del festival, que era el que siempre adelantaba el dinero, que cubría las pérdidas, este año tuvo tal nivel de pérdidas que dijo, se acabó, no hago más festivales de jazz. Y este fue el fin, durante unos años, del Festival de Jazz de Barcelona. Para mí, mejor festival de jazz que se ha hecho nunca en este país. Creo que los nombres que han pasado por ahí corroboran lo que digo. En el año 75 pues nos encontramos que había cerrado el Jamboree, que había sido el club emblemático en Barcelona. Nos encontramos con que el festival había desaparecido y toda mi pequeña peña de amigos, arquitectos y aficionados al jazz no sabíamos qué hacer, estábamos huérfanos de música. Y en ese momento se nos ocurrió, con la ayuda del padre Gili, que tenía contactos con Panassier, de empezar a programar un club. Y así empecé un poco la parte más de agente o de productor de mi vida profesional, porque tuve la ocasión de ayudar a empezar a traer músicos. En esa época básicamente se traían, como se hace ahora otra vez, el artista solista y se le acompañaba por secciones rítmicas locales, ¿no? Fundamentalmente Tete Montoliu, que había en Barcelona. Y así empezamos a traer músicos y música a la Cova del Drac. En el año 75 yo ya había empezado a moverme por Francia, había conocido a un par de locos aficionados que trabajaban desde Burdeos, Jean-Marie Monestier y Jean-Pierre Tamasian, que fundaron la compañía Black and Blue de discos y la compañía de giras Jazz Me Blue Concerts. Esta gente tenía una gran afición al jazz y un poco tenían el mismo tipo de inquietud, porque la música que ellos hacían y les gustaba no estaba de gira nunca. Y fueron los primeros que empezaron a traer artistas, la mayoría de jazz tradicional, que venían de gira por Europa. Este fue mi primer contacto con gente europea y lo que me aportó aún más conocimiento de la vida de los músicos. En esta época los franceses me empezaron a pedir si podía ayudar siendo el chofer. Entonces yo recuerdo giras por Francia y por España también con unas furgonetillas que teníamos, Citroën, seguramente muchos de ustedes se acuerdan de ellas, con Milt Wagner y Joe Jones, que formaban un tándem de órgano y batería. Entonces yo iba de chofer, a mi derecha iba sentado Milt Wagner, detrás iba Joe Jones y detrás iba el órgano, la batería y tal. Yo creo que tengo la espalda mal gracias al famoso órgano de Milt Wagner, porque cada vez que había que cargar y descargar aquel trasto acabábamos con las espaldas rotas. Pero así conocí a muchos aficionados en Francia y en España y tuve oportunidad de hacer muchas giras con otros muchos músicos, muchos de los cuales con el tiempo pues, se fueron convirtiendo en
en amigos personales a los que ayudaba. Insisto, en toda esta época yo hacía ese trabajo sin cobrar nada. Es decir, durante la mayor parte de los años 70 y una buena parte de los años 80, yo seguía siendo un aficionado que estudiaba, en un momento estudiaba la carrera de ingeniero, en otro momento empecé a trabajar, pero que para mí el jazz no era una fuente de ingresos, era simplemente una afición, más bien era una fuente de gastos que de ingresos. Los músicos de esta época eran muy distintos a los músicos de hoy en día. Esos músicos tenían una actitud vital que procedía, en mi opinión, de los muchos años en que los músicos habían trabajado al mismo tiempo como creativos y como entertainers. El músico de jazz clásico, gente como Oliver Jackson, como Buddy Tate, como Al Gray, como Harry Sweet Jefferson, eran músicos que hacían ese trabajo, en mi opinión, por pura vocación. Alguien dice, es que no podían hacer otra cosa. Pues igual sí, igual es que no podían hacer otra cosa. Pero lo que hacían, lo sentían. Y eso se veía en muchas cosas. Para empezar, en los salarios que cobraban, que no tenían nada que ver con los salarios que cobran los músicos hoy en día. Es decir, ni tan solo con la traducción a los dineros de esa época, esta gente trabajaba por muy poco dinero. Y eran artistas de un calibre extraordinario. Estamos hablando de un Harry Edison, uno de los más grandes trompetistas de la historia, pero que trabajaba en esa época pues, por $200 al día. Que bueno, ahora nos parece nada, pero que en aquella época sí era algo de dinero, pero tampoco era tanto. Estos músicos tenían una actitud vital muy distinta a la de hoy. Hoy en día el jazz, en mi opinión, tiene un exceso de academicismo. Los músicos de hoy no tienen esa pasión, ni tan solo tienen ese espíritu de agradar al público, que para mí era fundamental en los músicos de esta época. El músico salía al escenario, evidentemente con ganas de tocar música, pero también con ganas de agradar, con ganas de que el público valorase lo que él hacía. Y eso es un aporte muy importante del jazz clásico, que por desgracia en muchos casos, hoy en día, no en todos, hay honradísimas excepciones, se ha perdido. En muchos puntos se ha perdido. Ustedes habrán tenido ocasión de ver vídeos, no sé, por ejemplo, de gente como Ella Fitzgerald, que sale al escenario, no ha cantado todavía una nota y tiene al público en el bolsillo. Un carisma especial, una capacidad de atracción por el público, que es algo que solamente se gana con los años, yo creo, o que se tiene, no sé, no lo sé. Pero hoy en día ves a esas cantantes anémicas que salen al escenario y bueno, pues podrá tener un cierto interés musical, seguramente lo tiene, pero desde luego no es comparable. No es comparable a esa vitalidad, a esa capacidad de agradar. Los músicos, yo creo que hay que entender que la mayor parte de esta gente con la que yo trataba en esta época salían de una época de una crisis galopante en Estados Unidos. Durante los años 60 la música de jazz se vendía muy mal en los Estados Unidos. Curiosamente, entre el 55 y el 65 se efectuaron las grabaciones, en mi opinión, más interesantes de toda la historia del jazz, o una buena parte de las grabaciones más interesantes de la historia del jazz. Pero la realidad económica de la época era malísima. Muchos músicos tenían que trabajar de taxistas y hacer cosas increíbles porque no tenían manera de ganarse la vida. Eso sí, grababan discos que les debían de pagar algún dinerito, no mucho, por lo que yo sé, y esos discos, producto de la creatividad, del hambre o de las dos cosas combinadas, insisto, y creo que los más veteranos del lugar no estarán en desacuerdo conmigo, son los mejores discos de la historia. Entre el 55 y el 65 aproximadamente se grabó el mejor jazz que se ha grabado nunca. La situación de los músicos tenía también un componente, en mi opinión, fuertemente racista. Quiero decir, el músico de jazz en los años 50, 60 empezó a venir por Europa y empezó a sentirse mucho más persona que negro. Es decir, en la sociedad americana, por desgracia, a esos artistas los hacía sentir más negros que personas. Aquí, aunque siempre ha habido pequeños brotes de racismo por aquí o por allá, la gente era muchísimo más liberal y valoraban al artista por su capacidad artística y por su forma de ser como persona, pero no porque fuese de tal raza o de tal cultura. Y eso a los músicos yo creo que les aportaba mucho. Yo creo que su actitud respecto del público europeo
era muy distinta. Cuando yo empecé a ir a los Estados Unidos me di cuenta de cuán diferente era esa actitud. La gente aquí era mucho más liberal, acogía mucho más a los músicos. Mi madre, que no hablaba una palabra de inglés, invitaba a todo el mundo a cenar a casa y tenía diálogos larguísimos. Insisto, mi madre no hablaba inglés y los músicos hablaban español, pero no sé cómo se entendían, hablando del pollo frito y de tal o cual otra cosa. Es decir, era una convivencia mucho más humana. Y eso, insisto, creo que los músicos de jazz lo valoraron. Siempre se hace a los músicos la pregunta, ¿cuál es mejor público, el americano o el europeo? Esa es la típica pregunta que se les hace siempre. No es un problema de público, yo creo que, sobre todo en esa época, esto ya ha cambiado muchísimo, pero en esa época el músico aquí se sentía mucho más libre, mucho más persona. Recuerdo que en el año 75 traje a actuar al Festival de Sitges por primera vez a un músico entrañable, Doc Cheatham, que también actuó en Madrid por aquellas épocas, que ya tenía en aquella época un montón de años, murió con 90 y tantos años. Y Doc Cheatham era famoso porque había estado en Barcelona grabando y actuando durante más de un mes con una orquesta de música negra, no propiamente de música de jazz, pero bueno, más o menos de jazz, que se llamaba Sam Wooding. La orquesta se llamaba Sam Wooding y sus niños de chocolate. No es muy bonito dicho hoy en día, pero bueno, es como se llamaba. Y Sam Wooding estuvo en la zona del puerto de Barcelona, en los Valles de San Sebastián, actuando durante un periodo muy largo. También actuó en Madrid, estuvo un tiempo dando gira por España. Y cuando volvió Doc Cheatham en el año 75, me pidió si le podía acompañar a ver la zona donde él había actuado, que evidentemente había cambiado mucho. Y el hombre, yo dije, sí, encantado, lo monté en el coche y le fui a dar una vuelta por el puerto, por la zona donde estaban los antiguos baños de San Sebastián. Y yo me da la sensación que el hombre buscaba algo. Y iba mirando, y al final, allí, it's there. Digo, ¿qué es lo que está ahí? Y dije, de señoritas. Digo, ¿qué señoritas? Dice, sí, me contó, aquí es donde estaba la casa donde habían las señoritas. Digo, bien. En Barcelona, en el puerto, que hay una casa de señoritas, no tiene mayor importancia, ¿no? Y yo durante un tiempo dije, pues es raro esto, ¿no? Que este hombre, a su edad y tal, le haya impresionado y esté ahí preocupado por las señoritas. Y luego un día, claro, alguien me hizo la reflexión. Las señoritas, las prostitutas, eran blancas. Y todos los músicos de la orquesta eran negros. Claro, para ellos, en el año 29, esto era algo excepcional. Claro, para ellos esto debió ser un recuerdo absolutamente imborrable en su cabeza. Claro, para nosotros no tenía mayor importancia, porque, bueno, ¿qué pasa, no? Es un detalle de este saber, de este punto, de hasta qué punto esta gente, cuando empezaron a venir a Europa, vieron un mundo que para ellos era muy distinto. Hoy en día, todo este tipo de vivencias en los músicos contemporáneos no existen, porque hay una uniformidad muy decepcionante en muchos casos, decepcionante, porque da igual que el músico sea de Estocolmo, que de Nueva York, todos han estudiado en Berklee, todos tocan lo mismo y todos más o menos han aprendido las mismas cosas y las interpretan más o menos de la misma manera, con honrosísimas excepciones que siempre las he de ver. Ese academicismo es una de las cosas que yo me permito, en mi modestia, criticar más del jazz actual, porque está ahí y porque ha perdido esa espontaneidad y esta joie de vivre que tenía en esta época. Los músicos, que es un poco lo que he comentado hasta ahora, han creado música. Pero claro, esta música ha habido que venderla y ha habido que comprarla. La música se ha vendido de una forma, durante muchos años, de una forma muy real. Es decir, os he comentado que en esa época conocía a Jean-Pierre Tamasian, a Jean-Marie Monestier. Esa gente eran grandes aficionados. Más adelante conocí a George Wein, conocí a Simon Ginibre, que era su representante para París. Conocí también al que fue mi ídolo durante muchos años, Norman Granz, un gran empresario, el más grande que ha habido nunca. Pero la característica común entre todas estas personas es que eran auténticos aficionados al jazz. Era gente que en su casa tenían colecciones de discos, que sabían de lo que hablaban. Estos eran los vendedores. Pero cuidado, porque los compradores, la gente que organizaba conciertos, también eran así. Es decir, yo conocía organizadores de conciertos en Francia, como por ejemplo Pierre Charbolin, que durante muchos años programó unos conciertos fantásticos en Orange,
en el sur de Francia. Toda esta gente eran auténticos aficionados y la relación de compra y venta se establecía entre dos personas que conocían muy bien el producto. Hoy en día, por desgracia, esto no ocurre y muchos de las compañías que venden jazz y probablemente otros tipos de música están llevadas por gente que igual podrían vender esos conciertos de jazz como detergente o como lavadoras. Es decir, es un producto al cual se le aplica un marketing, se vende y ya está. Este es otro de los grandes cambios que han habido en la música. Los productores de conciertos, los productores de giras, ven esto estrictamente como un negocio. Hay muy poca gente apasionada por esa música hoy en día en nuestro terreno. Y desde luego, gente que tenga vínculos históricos o que haya conocido músicos, no, hay muy poquitos, hay realmente muy poquitos. A este problema de la compra y la venta se ha añadido, sobre todo últimamente, dos problemas. Uno es la enorme fuerza que cada vez han adquirido más las discográficas, que se dedican a crear de forma totalmente ficticia y artificial a gente, se supone que los grandes descubrimientos de la música, en mi modesta opinión, no pasan de medio pelos, pero bueno, con eso se gana muchísimo dinero, se hacen grandes promociones, se anuncian en televisión y este factor ha desestabilizado mucho la auténtica creatividad. La mayor parte de músicos jóvenes que se conocen hoy en día, por los aficionados al jazz, forman parte de esto, forman parte de la promoción hecha por el marketing de las compañías de discos y los productores de conciertos asociados. Y el otro problema que tiene la distribución de la música es el problema de la injerencia política. Hoy en día, por desgracia, la mayor parte de festivales en toda Europa están llevados por lo que se llaman gestores culturales. Gestores culturales que suelen ser de extracción política, es decir, nombrados por el ayuntamiento, la correspondiente organización política. Y es gente que esto sí que ya es un desastre, porque esta gente son absolutamente incapaces de distinguir un clarinete de un saxo tenor. Y estos hacen daño, estos han hecho muchísimo daño porque programan mirando las primeras páginas de las revistas especializadas, no pasan de ahí, y bueno, te encuentras con situaciones absolutamente kafkianas, como la de un gestor cultural español que un día me dijo: oye, ¿y tú qué traes a tantos músicos? ¿Por qué no traes a este pianista tan bueno? ¿Cómo se llama? Que es muy bueno este. Art Tatum. ¿Por qué no le traes? Este sí que es bueno, en cambio no ha venido nunca nada por aquí. Art Tatum murió en el 56, ¿no? ¿Cómo puede un señor que es responsable de programar un festival, además un festival importante, decirme eso? A veces digo que yo muy a menudo, como persona que es promotor y productor de conciertos, me siento como si vendiese peines para calvos, o sea, vendo algo que la gente que me lo compra no sabe o no puede utilizarlo. Es triste, pero es así. Otro fenómeno que ha cambiado mucho es esos músicos que yo conocí y traté. La mayor parte de ellos salían de la práctica. El lema de Practice Makes Perfect era su lema. Muchos de ellos tenían unos conocimientos teóricos de música relativamente rudimentarios, no estaban muy formados desde el punto de vista técnico. Eso sí, tenían lo esencial, que era personalidad. Y hoy en día, cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento del jazz, le basta escuchar unas pocas notas de un trompetista para saber si es Sweet Edison o si es Dizzy Gillespie o si es Miles Davis. Sin embargo, cuando esto lo aplicas a los actuales, es un poquito más difícil porque los sonidos son todos muy parecidos. La realidad es que este es otro de los problemas, la poca personalidad que emana de los músicos actuales, y la razón es de que la mayor parte de ellos no se han formado por sí mismos, sino que han acudido a formarse a escuelas. Obviamente en las escuelas se explica esa música de una cierta forma y es muy difícil que un músico tenga suficiente personalidad como para abstraerse de la formación que le han dado y crear algo que sea realmente propio. En ese aspecto las escuelas han ayudado muchísimo a la formación técnica y hoy en día tenemos una generación de músicos extraordinariamente bien preparados desde el punto de vista musical,
Pero por otro lado, yo creo que ha mermado las capacidades expresivas de la gente, ha mermado la capacidad de ser originales. Y los músicos buscan desesperadamente ser originales, pero pocos lo consiguen. Una de las principales líneas de búsqueda de la originalidad consiste en mezclar el jazz con otras cosas, lo que se ha dado a llamar fusiones y que yo llamo confusiones. Muy a menudo la suma de dos productos no necesariamente crea otro distinto, y en la música ocurre esto. Sí han habido absorciones de ciertos tipos de música que han ayudado, pero una buena parte, esa búsqueda de algo nuevo no está fundamentada con algo que realmente sea interesante. Puede que sea nuevo, pero no es interesante. A menudo recibo discos de pruebas de músicos que me mandan: mira, he hecho ese disco, son todo composiciones mías, como si eso fuese un mérito. Sí, es un buen mérito, pero si son composiciones tuyas pero son malísimas, pues la cosa no me interesa. Yo, si son composiciones originales de Benny Golson o de Thelonious Monk o de Duke Ellington, pues sí me interesa. Pero muchos de esos discos no me dicen nada a mí personalmente. Y veo que cuando hablo con otros músicos, los músicos piensan lo mismo. El músico auténtico, el músico creativo, el músico que tiene algo que decir, es muy crítico, extraordinariamente crítico. Nunca lo dirán en público, nunca lo dirán en público. Pero yo tengo oportunidad constante de comentar el trabajo de músicos jóvenes o no tan jóvenes con otros músicos no tan jóvenes definitivamente, pero muy bien establecidos, y los comentarios suelen ser bastante negativos. Es decir, la mayor parte de estas charlas entre músicos se salvan con una frase que es estándar entre todos los músicos: he can play o he can't play. Y ahí está la historia, o saben tocar o no saben tocar. Y los músicos no suelen analizar las cosas de forma demasiado complicada, son mucho más directos. O tocas o no tocas. Si este sabe tocar, y si este no sabe tocar, no sabe tocar. No se van a meter en líos de si es la influencia de la música tecno o la influencia de la percusión de Madagascar. No, o toca o no toca. Si se fijan, una de las grandes realidades de la historia del jazz es que siempre, desde el principio, los músicos de diferentes generaciones, los auténticos músicos de jazz, siempre han podido tocar con los de la generación anterior y la posterior. Esto es un hecho incontrovertible. Es decir, Duke Ellington sale de Willie Driver Smith, que podía tocar con él y que era de una generación anterior. Y Monk, que es un contemporáneo más joven, con una técnica distinta, pero que podía perfectamente tocar con la orquesta de Duke Ellington. Esto está empezando en este momento a romperse. Hay un montón de músicos nuevos que hacen cosas que tendrán un valor creativo relativamente variable. Alguno podrá ser muy interesante y otro no tanto, pero son incapaces de tocar con un grupo de músicos de jazz. Y esto nos lleva a la famosa definición que me dio una vez Harry Sweet Jendison, cuando le preguntaron: ¿y usted qué piensa que es un músico de jazz? Pues muy fácil, es un músico capaz de tocar con músicos de jazz. Esa fue su definición. Y en el fondo, eso que parece una tontería es la verdad, es la pura verdad. Esa es la realidad de la música hoy en día, por lo menos vista desde mis ojos, desde mi manera de ver. Ya saben la famosa anécdota de Fats Waller, que le preguntaron a una señora muy joyada: señor Fats, señor Waller, usted defíname lo que es el jazz. ¿Qué es el jazz? Y Fats Waller dijo: mire, señora, si a estas alturas del partido usted no sabe lo que es, déjelo correr porque no lo aprenderá nunca. Y esta es otra gran realidad. Fíjense que hoy en día, sobre todo entre la gente joven, muchos te dicen: a mí es que me encanta el jazz. Y a mí, cuando me dicen esto, se me ponen los pelos de punta. Pero claro, la siguiente pregunta es decir: ¿ah, sí? Y dime artistas que te gustan. Entonces empiezan a citarme gente que yo no conozco y llevo 40 años en el negocio. Claro, hoy en día es que todo se vende como jazz. Todo se vende, inclusive los festivales como Montreux, que hace años que no hace jazz. Es un festival de jazz que no hace jazz. Y por desgracia, la mayor parte de estos festivales están llenos en esa dirección. Cada vez más los grandes festivales se ven obligados a contratar artistas que vendan muchas entradas, y desengáñense, el jazz no vende entradas. Ni las he vendido ahora, ni las vendió cuando yo empecé, ni creo que las venderá nunca.
por lo menos el jazz de verdad, el jazz creativo. Yo creo que es una música de minorías, para minorías, y que siempre que se ha popularizado en exceso, como la época del swing, con Benny Goodman, el rey del swing, y anteriormente con Paul Whiteman, el rey del jazz, y todo esto, se popularizó en deterioro de la creatividad. Eso es un hecho incontrovertible. Bueno, yo creo que de alguna forma, y si a ustedes les parece bien, habría que terminar con esta charla. Si no les parece bien que terminemos con la charla, yo estoy aquí a su disposición para contestar cualquier pregunta que quieran hacerme. Si alguien quiere que contemos historias verdes, también las contaremos, pero que salgan los niños, por favor. Cualquier cosa que pueda ofrecerles de mi pequeña, larga experiencia en el jazz, pues estaré encantado de responderla. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Por dónde nos aconsejaría usted empezar a coger el jazz y desarrollar un criterio? ¿Perdón? ¿Por dónde nos aconsejaría usted empezar a escuchar jazz y abarcar ese mundo? ¿Por dónde cultural? os aconsejaría? Es una buena pregunta. Como decía el político, me alegro que me haga usted esta pregunta. Mi consejo sería búsquese a un músico de jazz o a un gran aficionado. Es el que le puede dar mejor información. Es decir, es como empecé yo. Yo empecé escuchando a gente que escuchaba jazz y que lo conocía. Ya les comenté que mis inicios los debo casi todo, por una parte al arquitecto Joaquim Gili y por otra parte a la gente del Club de Barcelona, Alfredo Papo, Pere Casadevall, Raymond Tort, que fueron los que me iniciaron en todo esto. Escuchando lo que ellos escuchaban y lo que tenían que decir, yo aprendí mucho. No se fíen mucho de los libros, porque los libros, la mayor parte del tiempo, una vez más, con grandes excepciones, están escritos por gente que a lo mejor ni ha conocido a los músicos de los que hablan. Yo diría eso. Y no improvisen. Es decir, si quieren realmente interesarse en esta música, busquen a alguien que conozca. Busquen a un músico, es el perfecto, pero si no tienen ningún músico de jazz cerca, pues un aficionado que tenga una colección de discos y que les pueda orientar. Decir, vaya usted por aquí, escuche esto. Y luego déjense guiar por su gusto personal. Es decir, al final el jazz es una música que tiene una variedad de sonidos, una variedad de ideas, de conceptos y de expresividades que permite unos campos enormes. Es decir, desde el jazz más tradicional hasta el jazz más contemporáneo, hasta la gente que le gusta más la música para gran orquesta o para pequeña formación o para piano. En fin, hay una variabilidad enorme. Yo creo que ese es un buen sistema de empezar. Es un buen sistema de empezar. Si no, hará como los que empiezan comprándose grandes colecciones de discos y al final cambiándolos por otros o tirándolos, que esto es algo muy, muy típico también. Buenas. Buenas. Quería saber si fuera del jazz le interesa algún tipo de música o un grupo o algo así. Fuera del estilo del jazz. A ver, me confieso pervertido. También es cierto que de niño en el colegio nos llevaban a ver conciertos de música clásica y la música clásica también me gusta. Pero cuando alguien vive algo con la intensidad que lo he vivido yo, la verdad es que no hay mucho espacio para nada más. Es decir, para estar al día y valorar a fondo esta música, yo creo que pide una vida, si uno quiere entrar a fondo en ella. No entiendo esta gente que... Sí entiendo, sí, claro que la entiendo, pero que yo no lo comparto, que igual les da a escuchar a Janis Joplin, que a Rostropovich, que a Thelonious Monk, que a Juan Manuel Serrat. Y tengo un cuñado al que quiero mucho que es así, pero no lo entiendo. Igual es que mi capacidad de absorber música es inferior a la de otros, ¿no? Y solo puedo digerir una sola cosa. Pero no, yo personalmente escucho y vivo el jazz todos los días de mi vida, desde que tengo un poco de uso de razón. Ya digo, me confieso pervertido.
antes en la conferencia no parecía usted muy partidario de las fusiones. ¿Hay algún tipo de fusión que, según su criterio, haya significado algún avance o alguna originalidad en relación a... Sí, hay una. El jazz. El jazz es una fusión. El jazz es la fusión de una tradición africana con una tradición europea. Y esa es la gran fusión. Las otras, es decir, esto es un principio matemático. El todo siempre es mayor que la parte. Eso es algo que es un principio matemático conocido. Cuando la gente dice que la suma del jazz con otra cosa también es jazz, matemáticamente eso es imposible. Es la cuadratura del círculo. Si es jazz más otra cosa, quiere decir que ya no es jazz. Eso es matemáticamente es así, no tiene mayor historia. Otra cosa es que el artista de jazz tenga conciencia de otros tipos de música y en su discurso jazzístico utilice o bien instrumentos, o bien técnicas, o bien armonías que procedan de otras músicas. Esa es la fusión que yo no solamente respeto, sino que además considero que es muy interesante. Y así se han hecho muchas cosas, empezando por Sketches of Spain de Miles Davis, que es una pieza maestra, donde Miles fue uno de los primeros músicos que entendió que podía sacar del flamenco un sentimiento y un feeling que le iba muy bien al jazz y que luego ha seguido durante generaciones. Aunque el flamenco y el jazz son dos músicas que no tienen nada que ver, pero pueden aportar una cosa a la otra. Un hecho incontrovertible es que los músicos de jazz están encantados de escuchar a gente como Paco de Lucía y se vuelven locos. Aunque Paco de Lucía obviamente no es un músico de jazz, pero es un músico sublime. Es decir, creo que estas aportaciones de puntos de vista musicales distintas son buenas para la música. No soy muy partidario de hacer improvisaciones de jazz sobre ritmos de rock y viceversa. No es muy mi forma de ver la música, pero eso es muy personal. Esto es, como decía, en el jazz hay cantidad de vertientes, hay cantidad de puntos de vista y para mí todos son válidos y aceptables, ¿no? Por tanto, a su pregunta, sí, soy partidario de ciertas fusiones, no soy enemigo de las fusiones. Pero para mí hay un tronco fundamental que es esta expresión jazzística. Al final es lo que le decía, es músico de jazz y puede tocar con otros músicos de jazz. Es lo que hay. Bueno, pues veo que vamos a dar el acto por cerrado. Quiero agradecerle a la Biblioteca Nacional de haberme invitado a esta conferencia y a Juan García de Cubas especialmente por insistir y a todos ustedes por haber venido, que esto ha sido la segunda gran sorpresa de la noche. La primera es que me hayan invitado y la segunda es que haya venido gente. Muchísimas gracias y buenas noches.